reconocimientos y el prólogo, se establece claramente que se cuestionarán a diversos autores, tratando de ver más allá a través del análisis de los fenómenos históricos con una perspectiva sociológica. Al leer estas páginas, me fue imposible no soltar algunas sonrisas por el sarcasmo inteligente y modo de expresión tan peculiar y directo que tiene el autor. Él mismo hace mención de su estilo crítico, siendo fiel y congruente al exponer sus cuestionamientos. Por eso, me uno a la emoción y al festejo, porque después de 30 años, y a pesar de la burocracia, los bibliotecarios y trámites largos, su pasión nata por la investigación, búsqueda de conocimiento, redacción astuta y muchísimo tiempo de dedicación imparable han creado esta obra que se traduce en un gran aporte para el reconocimiento sobre el pasado de las sociedades indígenas y la catástrofe que vivieron, que con base en el análisis y los datos, sería la peor de la historia de la humanidad. Me gustaría dar una pequeña introducción de los temas principales de la obra, esperando generar su inquietud por conocer más de ella, invitarlos a leerlo y generar sus propias conclusiones. El libro refiere que durante el siglo de las catástrofes de 1520 a 1620, posterior a la llegada de los inmigrantes de otros continentes, hubo transmisión de virus y bacterias que provocó casi la desaparición total de la población indígena, lo cual generó una transformación social radical, lo que hace referencia el título del libro. La viruela en 1520 mató a 1/3 de la población y causó la caída de la economía, la escasez de riquezas y alimentos. También se abolió el tributo, el sistema político de los imperios, la hegemonía y las alianzas. Se terminaron las clases sociales y los sistemas productivos, los cuales se basaban en conocimientos ambientales y climáticos, manejo de sistemas hidroagrícolas, producción alimentaria, especialización del trabajo y también contaban con una gran organización y planificación. En ese sentido, la obra refiere que después de ese derrumbe poblacional existieron otras epidemias y enfermedades en periodos de 10 años, que continuaron extinguiendo a la sociedad indígena, hasta resultar en una sociedad muy simple y menos diferenciada de la antigua. Las poblaciones tuvieron que moverse a zonas altas, aisladas y frías para que el clima no favoreciera a la propagación de enfermedades. Por eso mismo se reduce la esperanza de vida por debajo de los 20 años. La población en 1625 llegó a ser de solo 750,000 personas. Esto es únicamente el 2% de las personas que existían en 1519. Y el número de muertes obviamente sobrepasaba el número de nacimientos. Este es el principal argumento que da el autor para desacreditar la conquista tal y como la conocemos. Por otro lado, este ejemplar induce algunos temas relevantes que se estudiarán a fondo en los siguientes tomos, porque se compone de 5 tomos de investigación total. Como por ejemplo las escasas cantidades de españoles que llegaron al territorio, el poco mestizaje entre hispanos e indígenas y la presencia de personas de raza negra. También el rompimiento de la religión antigua, porque la población en ese momento no consideraba eficientes a los dioses para detener las epidemias. Y pues en realidad esto fue más importante que la evangelización, porque en realidad pues fue minúscula, llegaron muy pocos religiosos a estas tierras. Por último, no puedo dejar de referirme al tema que en particular me llamó más la atención y me pareció muy impactante, sobre la descripción que hace el autor sobre las enfermedades mentales y carácter social que resultaron de la simplificación, las epidemias y la baja inmunidad de las personas. A manera personal, y por los temas que trabajo todos los días, que además me interesan y me preocupan, la investigación se presta mucho para reflexionar sobre las problemáticas actuales de diversas sociedades, para darnos cuenta que a pesar de los cientos de años que han transcurrido, no son tan diferentes, y mejor dicho, no se han logrado combatir o solucionar del todo. Pues retomando, relacionando con el libro, pues todo este proceso de cambio social y deterioro de la salud de la población, del que hemos venido hablando, derivó en desequilibrios emocionales relacionados a su estado de ánimo. La enfermedad pues tiene factores psíquicos, morales, culturales y sociales, y se pronuncia justamente con la imposibilidad de los indígenas de satisfacer incluso sus necesidades básicas tras la alteración de sus condiciones de vida, potencializado con el debilitamiento físico, desnutrición, las secuelas e incluso deformaciones de las personas como en su físico que tuvieron después de las epidemias. Todo lo anterior mencionado y esta decadencia general se convierte en angustia, falta de ánimo, apatía y depresión dentro de la población indígena.
y esta pobreza genera indigencia y mendicidad dentro de la sociedad. Comenzó también a ser muy común el alcoholismo crónico sin relación alguna con sus costumbres ceremoniales. La drogadicción, por ejemplo, con hongos alucinógenos, fue una moneda corriente de cambio entre las personas. Y esas sociedades tan lastimadas, con sentimientos de castigo e impotencia, se extinguieron pues los valores culturales que había antes. Y también había agresión entre los habitantes, e incluso esa necesidad obligó a que los menores se incorporaran a los trabajos de los obreros, y pues eso también generó un gran número de abortos por exceso de trabajo y deficiencias alimenticias, además que también se incrementaron los suicidios muchísimo. Y pues finalmente, este es un aporte que para mi consideración es tremendamente importante para conocer el pasado y comprender el presente. Porque como bien refiere el autor, existe una falta de datos, archivos y expresiones históricas que hagan referencia a esta temática, la cual, repito, me parece de gran trascendencia. Y al parecer muy pocos han tenido el interés de hablar de ello. Lo cual, al final, provoca una pérdida del vínculo con el pasado y la memoria histórica. Gracias por su atención. Y pues ahora les doy la palabra al maestro Jorge Ulises de Lie Peralta, quien desde sus amplios conocimientos y perspectivas continuará tratando temas importantes de la obra, abordando entre otras cosas el pensamiento complejo y la metodología utilizada por el autor. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar deseo agradecer a Roberto Hernández por esta segunda invitación a presentar el tomo 1, Sociedades Indígenas, Desarrollo, Derrumbe y Simplificación. La importante obra de Roberto consta precisamente de que él siempre fue muy inquieto. Estuvimos juntos en la facultad. Estudiamos sociología allá en la antigua Epacatlán, ahora PES. Y bueno, él siempre fue muy inquieto y sobre todo, él denotaba en las clases sobre todo de historia de México y también de historia universal, pero él se centró mucho en la cuestión de ver que la historia era una historia muy lineal. Se hablaba mucho de la Nueva España, se hablaba mucho de la conquista, inclusive las interpretaciones que se hicieron a las cartas de relación de Cortés, igualmente a lo que hizo Díaz del Castillo, por ejemplo. Y él decía, bueno, ¿cómo es posible que el ejército español comandara a una cantidad enorme de guerreros, las caltecas, por ejemplo, cuando eran 400 hombres que habían llegado a México? ¿Cómo era posible que 400 hombres le ganaran a un ejército de 100,000? Eran los aztecas, porque los aztecas tenían un ejército de 100,000 personas. Entonces él se cuestionaba esas cosas, decía, bueno, ¿cómo es posible eso? Eso es ilógico, ¿no? Incongruente. En aquellos tiempos discutíamos con los profesores, a veces hasta reiníamos con ellos, ¿no? Porque pues ellos tenían una idea muy, pues ya muy ubicada, muy estructurada, mal configurada, pero muy estructurada. Y eran muy necios, ¿sabes? Y la verdad es que Roberto siempre tuvo esa inquietud y comenzó desde entonces, en los 80, a estudiar la historia y a darle una interpretación. Y después, bueno, fue estudiando y estudiando. Yo en aquel tiempo andaba también haciendo mis trabajos para la tesis y yo me dedicaba a la historia de la criminología, ¿no? Y era la historia de México, recuerdo muy bien. Discutíamos, platicábamos, a veces en fiestas, a veces en reuniones y a veces en el café. Pero la cuestión fue que fuimos conociéndonos mucho más que con discípulos, sino ya como amigos, compañeros en la vida, y él fue desarrollando cosas muy interesantes, como inclusive decir, bueno, ¿por qué Cortés le decía a los reyes católicos algo que no era congruente? Como es el hecho de que iban al frente y atrás traían al ejército tlaxcalteca y de otros ejércitos que se iban uniendo, ¿no? Más bien lo que pasaba ahí es que
quienes iban atrás eran los españoles, eso era lo lógico. Con esto también vemos que hay una desconfiguración de la imagen de lo que fue la historia de México, porque de ahí también viene nuestra cuestión de admirar todo lo extranjero, de admirar a los guerreros de donde sea, pero que sean extranjeros. Es irónico, pero esa es la verdad. Cuando los aztecas era un pueblo basado en la guerra, eran bélicos. Hace rato te traigo con Roberto que inclusive el náhuatl no lo hicieron los aztecas. Ellos llegaron a través de muchas guerras desde Aztlán, y bueno, esa es la hipótesis más congruente hasta ahorita, que vinieron del norte de México, de la parte del Pacífico, sobre todo de la zona de Tepic, de Nayarit, y Aztlán precisamente quiere decir lugar de gases. Entonces ellos vinieron bajando, y los pueblos que estaban en diferentes partes del Pacífico los iban expulsando. Cuando llegaron aquí, ellos tomaron el náhuatl, porque era un dialecto en aquel entonces, estamos hablando del siglo V, cuando se inició el dialecto, V después de Cristo, pero llegaron los aztecas aquí a México, pudieron desarrollarlo. Cuando se funda la Gran Tenochtitlán en el año 1321, si no me equivoco, más o menos es la fecha, 1321, y resulta que adoptan pues y desarrollan el náhuatl. No sé si lo pronuncio bien. ¿Náhuatl? El náhuatl. Ahora he conocido a algunas personas que hablan náhuatl, pero es el náhuatl, no dicen náhuatl, ¿no? Saben, es la TL. Bueno, y eran dialectos. Pero bueno, el pueblo azteca o mexica, ya cuando fundan la Gran Tenochtitlán, ellos desarrollan el idioma, lo hacen idioma, con escritos y verbalmente, oralmente. Entonces, hablamos de que los aztecas no eran cualquier cosa. Eran inclusive, la Gran Tenochtitlán era mayor de tamaño, en aquel tiempo lo era Florencia o Venecia. Alimentaban a 1 millón de personas en la Gran Tenochtitlán. Tenían un ejército de 100,000 guerreros. ¿Cómo era posible que 400 o 500 hombres le ganaran? Entonces, Roberto encuentra precisamente esas conexiones, encuentra esas relaciones, concatena los datos documentales que tiene y va interpretando si son congruentes o no son congruentes esos datos. ¿Por qué entonces Hernán Cortés lo hacía? Le decía a los reyes católicos una cuestión, pues obviamente para su molino, ¿verdad? Él decía que iba adelante en el ejército y que luchaban y que ganaban las batallas y que tomaron la Gran Tenochtitlán. Y el mismo Bernal Díaz del Castillo también decía cosas precisamente para vanagloriarse ellos como personas que realmente habían derrotado al ejército azteca. Y en realidad quienes habían ganado el ejército azteca fueron los tlaxcaltecas. Nada más que quien se coronó fueron los españoles. Digamos españoles porque en aquel entonces todavía no existía España. Eran reinados. Entonces, esta situación, sobre todo metodológica de Roberto, puede ser inserta precisamente en lo que es el pensamiento complejo, porque él va concatenando los datos y esas historias fragmentadas, porque lo que han hecho hasta ahorita muchos historiadores es fragmentar la historia. ¿Sí? Ponerla de tal época pasó esto y esto, sin conocer cuáles fueron las causas de que sucedieran las cosas. Simplemente decir que conquistaron México y que ellos ganaron las batallas, pues eso, digo, a final de cuentas como a los Estados Unidos, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial, que llegan ya cuando están armados los ejércitos, en el caso de los nazis, ¿no? De los alemanes, llegan al último.
y se coronan, ¿no? Bueno, pues así pasó. En el caso de los por llamarlos ahora españoles, ¿qué sucede? Precisamente que ellos tienen un gran desarrollo, como toda Europa, precisamente a las conquistas que han hecho de todos los pueblos en América y en África y en Asia. ¿Sí? Pero en realidad vemos que como ejército, el ejército español no tenía esas posibilidades. Ahora bien, vamos a esa cuestión del pensamiento complejo. ¿Qué sucede? Que Roberto, a través de mucha información, de muchos documentos, que ha ido estructurando poco a poco a través de 30 años, 35 años, ¿qué ha hecho él? Precisamente concatenar, adminicular, relacionar todos estos datos para darle una interpretación congruente. Cosa que la historia oficial es una historia fragmentada, una historia que parece casual, que suceden las cosas. Entonces, por otro lado, para mí Roberto es una nueva generación de historiadores, pero él, bajo el punto de vista y bajo la estructura sociológica y antropológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él le da esa connotación tan importante de qué pasaba con ese México del que no se habla, de ese México donde decimos, los indios, ¿no? Los indígenas, pero no sabemos muchas veces toda la cultura, todas las cuestiones que tenían, que eran pueblos guerreros, pueblos que pagaban tributos, cómo los pagaban, cómo eran las relaciones sociales entre ellos. La historia no nos lo dice. La historia simplemente, sí, pues dan datos, ¿no? Que se llamaba Calmecac y esto y lo otro, la escuela, y muchos datos en ese sentido. Pero no dicen cómo eran las relaciones sociales. Lo que hace Roberto precisamente es manejar este tipo de datos para darle una interpretación congruente y lógica, sobre todo. Entonces, por eso el libro es sumamente importante, y yo creo que cualquier estudioso y aquel pues, que se quiera quitar la venda de los ojos, ¿verdad?, de la historia que conocemos, pues debería leerlo. Yo en realidad los invito a que vean el libro, porque de ahí se van a fijar, van a querer leer los demás, y sobre todo porque lo que él hace es una interpretación con mucho contenido, tiene bases muy sólidas, fundamentos muy sólidos, y sobre todo esta relación que hace congruente entre los conocimientos que maneja. Yo creo que pues no tengo más que hablar, porque el tiempo es poco que tenemos, y pues le voy a dar la palabra a Roberto y démosle varios aplausos. Bueno, pues ya lo dijeron todo, yo no puedo decir más fácil. Algo muy importante que me gustaría destacar de este trabajo es que, aunque es un enfoque sociológico, toma en cuenta muchas disciplinas que tienen que ver con el fenómeno social. Todos los aspectos que tengan que relacionarse con la explicación de esta sociedad, que era antes de la llegada de la viruela, alrededor de 39 millones de habitantes, que sería el centro de México del Istmo de Tehuantepec, al norte de Veracruz y a Culiacán, quitando la parte desértica de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Las densidades de población las podemos constatar, hay elementos vivos todavía de estos aspectos que nos ayudan a comprobar la gran población, como son los alimentos, el cultivo y la domesticación de los alimentos indígenas. Los alimentos indígenas, la espirulina, el mejor alimento del planeta, el amaranto, la chía, el maíz, que ha revolucionado en el siglo XX, revolucionó la alimentación mundial y permitió un crecimiento explosivo de la población. Son elementos que nos ayudan a entender cómo es que al cultivar y al tener estos alimentos que se producen tanto,
era para poder alimentar una gran población. Existen los sistemas de riego, que hay complejos sistemas de riego en Texcoco, en los valles de Nezahualcóyotl, en Tlaxcala, en todo el país hay chinampas, y hay también sistemas de cerros escalonados y sistemas de riego muy importantes. Entonces la combinación de todos estos elementos, más aparte toda la capacidad que se tenía para producir animales, es muy importante. Dicen, si nosotros vemos el calendario azteca o cualquier representación sagrada de la religión indígena, hay muchos animales. Cuando los animales son importantes dentro de la economía, son sacralizados, se vuelven dioses o están presentes en los mitos. Entonces es una riqueza infinita de animales que tenían que necesariamente tener una importancia económica, porque si no, no se vuelven sagrados. Entonces, el entender que existía una gran capacidad alimentaria implica una gran capacidad poblacional. Entonces, las grandes poblaciones que existen, que vienen las epidemias, y las epidemias arrasan con la población y casi se extingue la población, es el fenómeno más importante de la despoblación de América Latina, es el fenómeno más catastrófico en la historia de la humanidad. Entonces, cuando empiezo a estudiar estos temas, si es el fenómeno más catastrófico, hay que tomarlo en cuenta. Y a partir de ahí hay que entender la transformación social. Y bueno, pues se me complica todo, y entonces empezamos por donde se analice el asunto. Lo que nos enseña la historia oficial no explica nada. No explica un derrumbe religioso, no explica un derrumbe poblacional, no explica un cambio económico tan fuerte como el que hubo. Del momento en que llegan las enfermedades y se repiten constantemente durante todo un siglo, la población culturalmente pierde mucho, se extinguen los sistemas económicos, el sistema político desaparece, y entonces va disminuyendo todo y simplificándose todo. Hay grandes problemas, y en los momentos en que se ve la población española, tanto como los ejércitos, como los colonizadores, como los religiosos, fueron muy pocos. Una ciudad como la Ciudad de México tenía 1 millón de habitantes. En el siglo XVI, ya para finalizar el siglo XVI, principios del XVII, cuando mucho había 18,000 habitantes no hispanos en la Ciudad de México. Nada en comparación con el millón que existía. Texcoco tenía 1 millón de habitantes. Si ustedes van a Texcoco y ven todos los cerros escalonados en los valles de Nezahualcóyotl, son 800 kilómetros cuadrados de cerros escalonados con sistemas de riego, en diferentes sistemas de riego. El construir esa irrigación es enorme, hay canales de 20 kilómetros que todavía existen. 1 millón de habitantes tenía Texcoco, ya para finales del siglo XVI había 150 personas o 100 familias no hispanas, nada. Todas las ciudades indígenas, la población indígena era minúscula, y la población indígena fue desapareciendo. Como decía Carla, se fueron a los cerros para salvarse de las enfermedades y que no fueran tan vulnerables, porque el clima favorecía, el clima cálido favorecía la población más vulnerable. Entender desde todos los puntos de vista, digamos, desde la antropología, desde la arqueología, desde las ciencias médicas, y dentro de los aspectos históricos, y entonces empezar a armar todo este rompecabezas que va a llevar mucho tiempo, es el argumento que yo sostengo para poder decir: no hubo una conquista por parte de Hernán Cortés, porque además ni siquiera él mismo escribe. Si quiere leer Hernán Cortés, compra las cartas de relación, compra los documentos cortesianos que publica el Fondo de Cultura Económica, y ahí mismo se ven las debilidades de Cortés. Ahí mismo el Cortés habla de lo poco que hicieron. Decían, conquistamos, pero bueno, se fue a establecer una ciudad destruida cuando terminó la caída de Tenochtitlán. 1 millón de muertos había, estaba destruida totalmente.
deshabitada. Sus mismos españoles decían, oye, no, ¿cómo crees? Estás mal, no nos podemos ir a vivir ahí, y se fueron a vivir ahí, ¿no? Pero bueno, desapareció el sistema político porque en el momento en que está la viruela matando un tercio de la población, no hay capacidad para producir alimentos, y al no haber capacidad para producir alimentos no tienen para comer. Hay una guerra por el hambre aguda, y es la que hace que los indígenas, un ejército de 750,000 indígenas, arrasen la población de la ciudad de Tenochtitlan. La destruyen todo, le quitaron canales, acueductos, todo. Deshicieron casas, deshicieron todo. Entonces, en ese entonces había como 1,200 españoles, de los cuales casi todos se murieron, quedaron como 400. Y había como 100 españoles en 1500, después de la guerra de Tenochtitlán, cuando fueron en 1522 a colonizar, había 100 españoles que vivían ahí. Durante la siguiente década, cuando mucho, llegaron 5,000 españoles, ya después de la gran conquista, después de que ya todo eso, todos los novohispanos decían, vamos ahora sí a tener este gran reino. Llegaron más soldados a participar en la guerra que colonizadores en la siguiente década. Entonces es absurdo pensar que una cantidad tan minúscula de españoles pudieran reemplazar esa parte. En el momento en que ya no hay hambre aguda y no hay tributo, ya desaparece el sistema político. Llevaba 27 siglos de existir guerras y conquistas en donde se exigía tributo a los pueblos conquistados. No hay riqueza, no hay tributo. Y al no haber tributo, el sistema político desaparece. No porque Cortés haya tenido la fuerza y la capacidad suficiente o la inteligencia suficiente, como dice la historia, para que todo el mundo le tuviera miedo y se rindiera a él, ¿no? Sino porque desapareció la riqueza más importante. Al no haber riqueza, desapareció el sistema político. De nada servía de que la Triple Alianza, que estaba formada por los de Texcoco, los de Tacuba y los de Tenochtitlán, exigieran tributo, porque ni siquiera quienes les tributaban tenían para comer. Además se murieron los cargadores, se murieron los productores, entonces había escasez terrible de alimentos. Eso tiene que ver más con el fenómeno de la mortandad provocado por la viruela, que por todo el enojo que Cortés tuvo cuando lloró en el árbol de la noche triste, ¿no? Que duda mucho que existe el árbol, ¿no? Bueno, ese que dice que está ahí, ni siquiera sabe si era ese o no. Leyendo el mismo Cortés, él habla de las epidemias, él habla de que no lo conocían en el cerco de Tenochtitlán, él habla de que tenían miedo. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que escribió, decía, me meaba de miedo. Dice, meaba de miedo, pobre Bernal, cuando iba a ir a la guerra. Habla de que no tenían ni siquiera para curarse las heridas. Habla de que si les tocaba comer tunas, ya se rifaban. Hambre en los campos, en el lugar en donde estaban los españoles. Y bueno, a final de cuentas, pues se dicen que a partir de colocarse en el lugar de la ciudad destruida, en una sociedad destruida, que mataron a todos los pobladores, Tenochtitlán dice que al ponerse ahí gobernó todo lo demás, cosa que ya era imposible porque el sistema político ya había desaparecido. Si nosotros analizamos cualquiera de los aspectos de transformación social durante todo el siglo de las catástrofes, vemos que las poblaciones se aíslan tanto, hay tanta pérdida poblacional que resultan densidades de población como si estuvieran en la época de las cavernas. O sea, es un retroceso por la pura densidad de población. Nos da elementos para entender que no podía existir una población que construyera una civilización, una ciudad. No podía existir con tan poca densidad de población una transferencia de tributo, no podía haber una explotación social. Bueno, al haber hambre constante y cada 10 años haber pérdidas, al disminuir, como decía Carla, la esperanza de vida a los 20 años, ya no se podía ir a la escuela, se tenía que formar inmediatamente las relaciones de pareja para poder procrear hijos y para poder tratar de compensar las muertes poblacionales que nunca se pudieron dar. Cuando
la caída poblacional, desaparece el 98% de la población, es el peor fenómeno que nos podemos imaginar. Es peor que cualquier presencia hispana, que además vinieron muy poquitos españoles, venían como 1000 salían como 1000 cada año en promedio durante toda la colonia. Y en el siglo de las catástrofes de 1520 a 1620 venían como 750 y la mitad se moría en el camino. Entonces llegaban por ahí de, si les iba bien, 340 a colonizar la Nueva España. Nada. Un día de la viruela murieron 340,000 indígenas en promedio. Un día. En 300 años salieron 300,000 españoles de España para la Nueva España. O sea, ni siquiera alcanzaron a compensar lo de un día de mortandad. Entonces yo en esos términos digo, hay que entender, esos son los verdaderos efectos. Y si este problema lo entendemos desde todas las perspectivas, desde la medicina, desde la arqueología, desde donde ustedes quieran, todo va a esto, ¿no? Desde la misma expresión religiosa también se llega a esto mismo. Algo muy importante digamos, la cuestión metodológica fue que como no existen teorías, no existen elementos explicativos que me ayuden a entender este problema, pues tuve que recurrir a una serie de planteamientos e ir armando tanto como metodológicamente como desde el punto de vista documental el argumento que yo estoy sustentando. Que resultó que entre todas las disciplinas que aportan una idea, tomo elementos suficientes para poder dar mi planteamiento y darle solidez a mi planteamiento. Los 5 tomos que elaboré, el primero es de la caída poblacional y la transformación de las sociedades indígenas, el siguiente es el de la transformación religiosa de la religión indígena, y que solo desapareció no por los católicos, no por los evangelizadores, sino por las condiciones sociales. El siguiente tomo es el que hablo de cuántos migrantes vinieron, cuántos de España, cuántos chinos y cuántos negros vinieron, más negros españoles, y a veces vinieron más chinos que españoles, y se cruzaron más los negros con las demás razas, y no hubo un mestizaje entre españoles e indígenas, y hubo muy poquita población. Había poblaciones, la segunda ciudad más importante que era Puebla, se fundó con 30 personas, 32, hay quien dice que 41, y tenía 500 habitantes a mediados de siglo. Y Zacatecas, que era la siguiente más importante, tenía 1,300, 2,300 llegaba a tener cuando había mucho oro, cuando se desataba toda la búsqueda del oro. La Ciudad de México tenía cuando mucho 15,000 habitantes, nada. Una ciudad prehispánica de 15,000 habitantes ni siquiera era conquistada. Le decían, conquistaban una ciudad grande, y esa ciudad grande decían, tú conquistas esa chiquita para que no se haga nacimiento, porque no existía. Entonces realmente las poblaciones no hispanas desde el punto de vista social no significan nada. El siguiente tomo, que hablo de la conquista y de la colonización, pues también muy poquitos soldados hubo, españoles poquito hicieron, nunca hubo una dirección, hubo una vanguardia, una estrategia de ataque. Si leemos Hernán Cortés, nunca habla de ningún acontecimiento de dirigir el ataque, sino habla de lo que ellos experimentan en sus reales es la palabra que se me olvidó, en sus reales, y toda la desgracia que pasan, y todas las hambres que pasan, y todas las... El cirujano de los españoles hizo rico porque les cobraba por curarlos. Entonces ya no tenían dinero y mejor ellos se curaban, ¿no? Se curaban con cebo de indio, le quitaban el cebo de la panza a los indios y con eso se embarraban para curarse las heridas. Era terrible la situación de los españoles, es para llorar. Quieren llorar tristemente la historia de México, le dan batallas de Castillo y Hernán Cortés, y vean la desgracia que es. De alguna manera ellos quieren méritos y presumen de que hicieron grandes conquistas, pero en todos lados ellos mismos se contradicen.
les hicieron juicios, les hicieron persecuciones y todas las acusaciones, y todo eso es terrible como les fue a los pobres, ¿no? ¿Verdad que usted nunca tuvo poder? Se lo quitaron siempre. Entonces, bueno, creo que algo muy importante de toda esta experiencia de investigación es que se estaría entendiendo desde el punto de vista social algo que en ningún lugar, en ninguna historia del mundo sucede más que aquí. Porque aquí las transformaciones religiosas se dan, los temas políticos se dan espontáneamente. Aquí una guerra para derrotar 40 millones de habitantes se necesitan 3.000 soldados que ni siquiera tenían armas, que ni siquiera tenían pólvora, que ni siquiera... Nada más cargar las balas para poder matar indígenas de veras, y la pólvora no alcanzaban los barcos en los que vive Cortés, ¿no? No había, cuando llega Narváez, llega Cortés, tiene que comprar su oro que habían juntado en los intercambios, se lo tiene que gastar en lanzas para atacar a los mismos españoles. Se lo tiene que, porque ya no tenía pólvora. La Noche Triste es una escena muy importante en donde ninguna de las magias que le dan a los caballos, a los cañones, a las armas de fuego, a las ballestas, ninguna de las cosas sirve en la Noche Triste. Eso que espantaban, eso que los querían dioses, en la Noche Triste les va como en feria, les matan a mayor cantidad de españoles. La Noche Triste es muy interesante en el sentido de que ahí se aclara que las armas y las estrategias y las capacidades del ejército español no sirvieron para nada y les fue re mal, ¿no?, a los pobres españoles, ¿no? Y que se haya muerto 1/3 de la población es el verdadero efecto que hace que se cambie toda la situación histórica social de los indígenas. Ahora, todavía no llegaban los españoles a Michoacán, todavía no llegaban a Sonora, todavía no llegaban a Michoacán, a Yucatán, a Oaxaca, y ya por la epidemia de viruela, ya las condiciones sociales se habían transformado y se había caído el imperio. Ni siquiera los españoles tenían presencia en estas zonas, lo mismo en Perú, lo mismo en Centroamérica, y ya la sociedad se había transformado. ¿Por qué? Porque la viruela recorrió todo el territorio, hasta Sonora. Entonces, en 3 meses, de costa a costa y de frontera a frontera y más allá de las fronteras, se aniquiló la población indígena sin que los españoles tuvieran presencia, sin que Cortés supiera siquiera la geografía en la que estaba, sin haber entendido las condiciones que existían en este territorio, porque todavía estaban con la idea de que estaban a punto de llegar a Asia, allá por los lugares en donde vendían las especias. Era lo que les interesaba. En 1522 Cortés ya estaba armando barcos para ir a traer pimienta, porque no le era suficiente lo que tenía acá. Pues bueno, son aspectos muy incoherentes en ese sentido, en donde no es posible que sigamos reproduciendo estas ideas que siempre desde mi punto de vista, claro. Pero bueno, mi cuestionamiento es la invitación a que se puedan entender desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista de los fenómenos más trascendentes y explicar las transformaciones sociales. En eso está. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, pasaremos a una ronda de preguntas por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, puede levantar su mano y le pasamos el micrófono. ¿Alguna objeción? Muy buenas tardes. Sobre las caltecas, también les afectó la viruela. ¿Hay estadísticas acerca de cuánta gente murió tlaxcalteca? Hay diferentes cálculos, hay diferentes narraciones en donde dicen que
se murió toda la población de un sitio. Y hay quien dice se murió el 10%, hay quien dice se murió el 70%, hay quien dice se murió la mitad y hay quien dice que se murió. Son infinidad de datos que es difícil encontrarlo. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, hay experiencias modernas en donde llegaron a islas que no habían tenido contacto y alcanzaron a registrar la pérdida poblacional. Entonces es más o menos un tercio. Una enfermedad nueva de este tipo, más o menos mata un tercio de la población, de esta y de otro tipo de enfermedades. Entonces, los promedios que existen entre todos los datos, más o menos dan un tercio. Entonces yo tomé un tercio de la población, un 35%, un tercio de la población, para determinar la afectación. Consulté diferentes fuentes y elegí esta. Puede ser tan arbitrario como que no hay registro, sino hay forma de cotejar todo esto. Pero bueno, es un elemento que trato de dar los eventos. Todos los indígenas se vieron afectados. La epidemia de viruela empezó en Veracruz con las tropas de Narváez llegaron, traían viruela, saltaron de Chalaculcún Negro, y entonces de ahí se extiende el contagio y todo más o menos un tercio de la población. Habrá lugares en donde se iba a ver más favorecida por el clima y otro menos favorecida por climas más fríos. Pero bueno, en términos generales un tercio. El que muere un tercio de la población mató a todos, no nada más a los aztecas, ¿no? Sino mató a todos. Hay algo muy importante, quisiera hacer un paréntesis. Más texcocanos atacaron la ciudad de Tenochtitlán que tlaxcaltecas. O sea, siempre dicen, los tlaxcaltecas fueron los que traicionaron. Más o menos 70, 80 mil son los datos que hablan de los tlaxcaltecas que sitiaron la ciudad de Tenochtitlán, y 150 mil texcocanos fueron los que participaron en el sitio de la ciudad de Tenochtitlán. Tendríamos que culpar más a los texcocanos de que son más cobardes y que son más traidores. Lo que se le echa mucho lo que fueron los tlaxcaltecas, ¿no? Ya digo, bueno, pobrecitos, nosotros fueron peores, ¿no? Tendríamos que echarle la culpa. En el momento en el que se muere un tercio de la población y no hay alimento, cuando Haití hay terremoto y no hay alimentos, van y roban. Cuando los gringos tan civilizados, tan honestos y tan honrados, hay inundaciones y no hay alimento, van y roban. Eche drago, no se puede hacer. El aurrera. El aurrera de los gringos, o sea, el hambre aguda es terrible. Cuando las poblaciones están acostumbradas a tener hambre, como en muchos lugares de México, Centroamérica, de África, de Asia, aguantan el hambre y se mueren de hambre y pueden estar totalmente flacos, ¿no? Y aguantan el hambre, pero cuando el hambre de repente surge, se arma la guerra, se arma lo que sea. Eso fue lo que sucedió. Muere un tercio de la población, no hay tributo. Cuauhtémoc decía, páguenme mi tributo, y decían, pues cóbratelo. No había para comer. Entonces, el que no hay para comer, se arma el descontrol, y entonces atacan a la ciudad, que aparentemente era la que más exige el tributo. Voy a hacer una aclaración. Durante los últimos 15 siglos antes de la llegada de los españoles, todas las ciudades mesoamericanas, Mesoamérica es desde Costa Rica hasta Veracruz y Culiacán, todas las ciudades mesoamericanas duraban 200 años en promedio. Se desarrollaban Tula, 2 veces cayó, Teotihuacán, Xochicalco, todas, Cholula, todas se desarrollaron y cayeron. Todas se desarrollaron, y en su máximo apogeo eran destruidas. Palenque, pues mataron a Pacal y a toda la dinastía Pacal, y Chichén Itzá, Mayapán, ¿no? De la era área maya, todas cayeron. Entonces, ya Tenochtitlán iba como en 195 años, y ya le tocaba caer. Entonces, todas las, ¿por qué? Porque los imperios desarrollaban y acaparaban gran parte de la riqueza, conquistaban 200.000 kilómetros cuadrados, tenían conquistada la Triple Alianza.
Era tan terrible Texcoco como Tenochtitlán, no crean que Texcoco era una blanca paloma, ¿no? Tlacopan era un aliado menor de la Triple Alianza, pero cobraba grandes tributos, ¿sí? Hay autores que dicen 160,000 alimento tributado para 160,000 personas al día llegaba en Tenochtitlán y un poco más en Texcoco, y más o menos como para 80,000 en Tlacopan. Entonces, corta eso. Si tú cortas solo el tributo tienes a una gran proporción, al 20% de tu población sin alimentar. Entonces viene esta necesidad de haber de dónde pesca. Los españoles, como Bernal Díaz del Castillo y Cortés, hablan de cómo es que los ejércitos arrasaban con todos los alimentos que se encontraban en el camino, ¿sí? Entonces, muere un tercio de la población también de los tlaxcaltecas, en términos generales. No hay producción, no hay quien cargue los tributos, no hay quien se mantenga a los sacerdotes, no hay quien les lleve su peyote ni su mota, no hay quien les lleve su culto, y no hay esclavos para los sacrificios. Y no hay recursos. El recurso más importante era la fuerza humana. Era lo más rico, la riqueza humana más grande. ¿Por qué? Porque con ella hacías canales de riego, con ella plantabas, con ella hacías obras hidráulicas, que era lo más importante. Lo más importante de las sociedades mesoamericanas no son las pirámides, esas que vemos y nos fascinan, ¿no? Vamos a Tajín y decimos qué bonito, ¿no? No, lo más importante era el riego, los sistemas de riego. Es impresionante, que no se le hace mucho caso, pero la historia no le ha hecho mucho caso a los sistemas de riego. Y que ven canales de riego y ahí en Tula, los arqueólogos decían, me encontramos, pero no le damos la importancia, ¿no? Manuel, que es el jefe de ahí, ¿no? Decían, hay que darle importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a eso fue que se desarrolla la civilización. Sin riego no hay civilizaciones. Sin riego, de puro temporal, no hay civilizaciones. Entonces, en el momento en que dejas de tener mano de obra para transferir, para cargar, para formar ejércitos, se viene abajo la economía. Entonces, no es que los tlaxcaltecas hayan odiado, desde mi punto de vista, que hayan odiado a los de Tenochtitlán, porque los de Texcoco eran sus aliados y también los atacaron, y los de Xochimilco también eran sus aliados, y los de Chalco también, y los de Mixquic, y juntaron 60,000, entre esos cada uno aportó 20,000 que participaron en el cerco de Tenochtitlán, y destruyeron una ciudad que le quedaban aproximadamente 65,000 habitantes. Entonces, a la última huyeron y quedó despoblada. No es el odio, no es el que ya nos cayeron gordos, no es que Cortés dijo que les demos en su madre, no, es que nosotros estamos en la necesidad de comer, y quien más amenaza y quien más exige tributo es Tenochtitlán, y quien más había acaparado el poder, porque la familia de Moctezuma era la que estaba ocupando los principales puestos de gobierno de las otras ciudades de la Triple Alianza y de los pueblos sometidos, atacan a la ciudad de Tenochtitlán. Y si uno lee diferentes crónicas, hablan de que los aztecas atacaron a los aztecas, y que hace poco oía una conferencia de que los texcocanos atacaron a los texcocanos. Entre ellos mismos hubo rivalidades. Hubo bandos, y eso sí es muy claro de encontrar, no se interpreta, pero sí hubo bandos claros entre los mexicanos. Entonces, atacan por el hambre aguda y son arbitrarias las formas de organizarse. Hay algo muy interesante que Cortés habla. Después de como 2 meses del sitio de Tenochtitlán, un soldado que se había quedado de gambusino a buscar oro en un río, que de repente viene la noche triste y sale, se quedó y se volvió soldado indígena. Y entonces él estaba en el cerco y estaba preguntando por su capitán, y después de mucho tiempo lo encuentra. Dice, capitán, ¿cómo lo encuentro? Estoy pregunte y pregunte por usted y nadie me dice de usted, ni de los españoles. Dice, pues que ya los habían matado a todos y ya se habían regresado a Cuba. También Bernal Díaz del Castillo lo habla. Entonces, no conocía un español al frente del sitio, no sabía de los españoles. Cortés se delata solo. Entonces, yo digo, bueno, ¿y qué estrategia define Cortés? ¿Qué vanguardia tuvo? Ninguna. Iban
dicen, nuestros amigos pasaron primero, ¿cuántos? 100,000 amigos, 20,000, 10,000 amigos, ¿no? Y después fuimos nosotros, ¿no? Ridículo, ¿no? Además, pues, los bergantines, los barcos, unos pequeños barcos que construyeron, ni siquiera podían navegar en el lago porque la profundidad del lago no alcanzaba para que navegaran. Otros se descompusieron, otros les pusieron estacas y se quedaron. Había 200,000 canoas, 240,000 canoas en el lago de Texcoco, en el lago de México. Había 13 bergantines. No hay manera de... La guerra del sitio de Tenochtitlán fue en el lago, no en las calzadas, no con los caballos, no con las espadas y con eso. Cortés ganó 130,000 castellanos de botín de guerra. Ni siquiera con esos 80 caballos participaron, de a 1,000 pesos cada caballo, eran carísimos los caballos, de a 1,000 pesos, eran 80,000 pesos. 50 pesos la espada y 50 pesos la rodela, el escudo, y ya con eso no se cubría el gasto de caballos, el gasto de espadas y el gasto de rodelas. Perdió Cortés, ¿no? En un cálculo ahí en el cuarto tomo de cuánto perdió Cortés, ¿no? Perdió infinito, ¿no? Los tlaxcaltecas, que son muy maldecidos por nuestra historia y que de repente salen defensores, pues son tan terribles como los de Tuba, como los de Xochimilco, como los de Colpacán, en el ataque de Tenochtitlán. Y los mismos aztecas de la ciudad de Tenochtitlán y los mismos tlaxcaltecas son tan terribles como nosotros, ¿no? Los pobrecitos mexicas, los masacraron, perdón, pero los mexicas, para tener un territorio de 200,000 kilómetros cuadrados y recibir el alimento para 160,000, más aparte oro, mantas, trajes, flechas, todo lo que quieras, eran bastante terribles, eran bastante violentos, eran un pueblo guerrero para los sacrificios que hacían para toda esta parte. Es fuerte digamos, la forma violenta de conducirse, ¿no? Y bueno, le tocaba caer, ¿no? Mayapán, Palenque, tiene una ciudad, cayó, apuesto que cayó, ¿no? Porque no hubo una ciudad mesoamericana que con todo su poderío y ejército pudiera sostenerse. Hubo caídas permanentes. Tula, la vemos, no, pues ahí nació Quetzalcóatl, ¿no? Sí, cayó también destrozada y quedó deshabitada. Siempre que cayó, quedó deshabitada. Entonces, todas las ciudades vivían eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que se desarrollaban y tenían la mayor capacidad militar era cuando la población llegaba al tope de la capacidad para producir alimentos y se armaba el hambre y destruían las grandes ciudades. Aquí era el patrimonio universal que Chichén Itzá también cayó y tiene diferentes épocas constructivas. Chichén Itzá. Yo le quitaría el atributo bélico a los tlaxcaltecas y diría el hambre de los tlaxcaltecas fue la que hizo que empezaron a pelear por todos lados, porque también fueron a Pan, lanzaron a Pan, pues se lanzaron los ejércitos indígenas por todos lados del territorio buscando a dónde encontraban, y se fueron hacia el área del maíz y se fueron hacia el área del norte, hacia Sonora, hacia esas partes. Bueno, acuérdense que le vamos a echar ahora la culpa a los texcocanos, que mandaron más ejércitos, pero también ¿algo más? ¿Alguien más? Solo si puede ser un poquito rápido, que ya. Bueno, es una teoría nueva, pero hay unas cosas que no coincido. Pero bueno, en relación a los tlaxcaltecas, nosotros somos de Coahuila y en Coahuila hubo muchas migraciones que afortunadamente salvaron, y en Coahuila tenemos, por ejemplo, en Parras, tenemos la fuerza de Parras ha sido precisamente por las obras de riego de los tlaxcaltecas.
También tengo entendido que los tlaxcaltecas estuvieron en otras partes de Zacatecas, en otros lugares donde, bueno, no murieron, ¿no? Y también incluso en Filipinas, que se fueron también el grupo de filipinos. O sea, en Coahuila, pues lo que sabemos es que los tlaxcaltecas estaban supeditados a los españoles, sino que se les respetaron sus costumbres. Incluso en Saltillo, el barrio de los tlaxcaltecas está dividido por una calle, ¿no? O sea que me pregunto, después de esto, de que parece que no hubo ya ni indios ni españoles, ¿qué somos los mexicanos? ¿Qué raza somos? O sea, porque si todos murieron, entonces ¿qué somos? ¿La destrucción viene con los Borbones o qué pasa en este país? Bueno, la zona del norte, que era la zona no civilizada, que era la zona chichimeca. ¿Por qué? Porque la agricultura en esta parte que es Mesoamérica era una zona agrícola muy importante, con climas favorables a la producción intensiva de alimentos agrícolas, ¿sí? Entonces, en el momento en el que se empiezan a descubrir las minas del norte, van muchas, es decir, es relativo. Van migraciones tanto como novohispanas como indígenas, como los tlaxcaltecas, como varios, iban a poblar, pero bueno, eran migraciones. La migración más importante fue de 80 carretas. Sí, 80 carretas, 5 personas cada carreta. Ahí tengo bastantes datos. 1,500 familias en Coahuila. Entonces sí hubo colonización, así como sí hubo colonización novohispana, hubo colonización indígena, porque querían que se fueran a poblar y querían desarrollar las ciudades. No se compara todas las migraciones que existían, captar los números de las migraciones que se pudieron ir hacia la población del norte. Más o menos 1/3 de la población, de las poblaciones mineras, eran indígenas, 1/3. Muchas veces se mezclaban y muchas veces generaron, como San Luis Potosí, como Zacatecas, generaron barrios apartes. Y muchos de los chichimecas se encargaron de aniquilarlos. Es fuerte. Y en el siglo de las catástrofes sucedió. Posteriormente hubo mayor población y hubo mayor afluencia. No son volúmenes importantes. Nayarit, de las zonas de habla náhuatl importantes, pero por parte migratoria, ¿no? No hay posibilidades desde mi punto de vista de comparar la parte de la mortandad que hubo con los efectos migratorios. La migración indígena hacia las partes del norte del país, hacia Tánaco, hasta Nuevo México, no son significativas, son caravanas. La mayor era de 80 carretas. Hay otra más o menos de ese volumen, no son muchos. Y las condiciones de dificultad para la agricultura eran terribles y la erradicación fue muy difícil para los indígenas y de otros. Si quieres ahorita te cuento más. Y ya vamos a terminar. Vamos a dar un aplauso a Roberto.